días a todos a esta segunda sesión del Comité de Asuntos Legales. Es para nosotros un gusto tenerlos el día de hoy en esta actividad. Les quería presentar a Daniel Betancourt. Daniel Betancourt es miembro de PTCK y adicionalmente es profesor de la Universidad Católica de Andrés Bello. Es especialista en el área tributaria y en el área administrativa. Es quien llevará la moderación del evento del día de hoy. Daniel, tienes la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias Adriana. Bienvenidos a la segunda sesión del Comité de Asuntos Legales de la Cámara de Caracas. En esta segunda sesión, este comité expresará nuevamente su compromiso con el Estado de Derecho y el compromiso de la Cámara no solo con los empresarios y los asuntos que les concierne, sino el compromiso de la Cámara de Caracas con la comunidad. Bueno, es un tema que está en boga durante los últimos días, que es precisamente la denominada Ley de Condominios del Estado Miranda. En esta oportunidad contaremos con dos expertos en la materia que no deberían necesitar presentación. Por una parte estará la doctora Irma Lovera de Sola, quien es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de pre y de posgrado en esa misma casa de estudios, en la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María, especialista en Derecho Inmobiliario y es árbitro de la Cámara, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, así como mediadora familiar titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella tratará el proyecto de Ley de Condominios de Asociación de Vecinos de Estado Miranda, tocando cada una o paseándose por cada uno de los aspectos de esta ley. También nos acompaña otro abogado que no necesita presentación, que es el doctor Juan Manuel Rafali, quien es abogado, socio de la firma Rafali de Lemos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Monte Ávila, y profesor de Entorno Regulatorio en el IESA, y a quien hemos tenido el honor de ser compañeros de clase en el doctorado en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Él tratará, en primer término, en esta exposición, la inconstitucionalidad e inconvenientes de la Ley de Condominios del Estado Miranda. En este tema se presentarán quizás no solo el contenido de estas leyes y sus ramificaciones y efectos jurídicos, sino también, digamos, dos visiones contrapuestas que se han dado en el foro. Por una parte, la promoción de esta ley, de este instrumento por parte de la gobernación del Estado Miranda, quien ha señalado que se trata de darle personalidad jurídica a los condominios y financiarlos a través de la creación de un fondo, y por otra, la opinión de muchos expertos en el foro, así como los alcaldes del Estado Miranda, quienes varios la semana pasada se pronunciaron y señalaron que es inconstitucional y que no abordaba los verdaderos problemas de los municipios y del Estado Miranda. Así las cosas, procedemos inmediatamente con el doctor Juan Manuel Rafali, quien nos hablará de la inconstitucionalidad e inconvenientes de la Ley de Condominios del Estado Miranda. Sí, bueno, hola, buenos días a todos, en especial a mi querido amigo Leonardo Palacios, quien ha arrancado vigorosamente su periodo al frente de la Cámara. Le reitero mis deseos de éxito y de apoyo en lo que sea posible. También a IDE, que tantos años compartimos en la directiva de la Cámara, hizo una magnífica gestión. Y bueno, por supuesto, a Irma, a Daniel, a Adriana y a todos los que están conectados en este momento para hablar de este, yo diría, singular tema, ¿no? Porque en medio de dos pandemias que tenemos, una política y una de salud, nos agarra también ahora, pues, un tema que era un poco inesperado, y hasta hace algunas semanas, bueno, fue que pudimos empezar a realizar lo que estaba ocurriendo y advertir, pues, y alertar un poco sobre esta situación, y ya se hizo, como decía Daniel, tan generalizado que hasta los alcaldes del Estado Miranda. Okay. Yo tengo una pequeña presentación en PowerPoint que quisiera compartirla con ustedes. Yo me voy a concentrar en el tema relacionado con la ilegalidad y la inconstitucionalidad, y un poco, pues, en líneas generales las situaciones que presenta este proyecto, y hay una serie de aspectos, digamos, objetivos y concretos que los va a tratar la doctora Irma Lovera,
Y bueno, luego al final, en el periodo de preguntas y respuestas, podremos seguramente articularnos en las inquietudes de todos ustedes, ¿ok? Entonces, lo primero es que, como ustedes ven, el proyecto tiene un largo título, el anteproyecto, ley que regula la asistencia y apoyo a los condominios y demás instancias vecinales en el Estado Bolivariano de Miranda y su fondo de financiamiento, ¿no? Y ahí empezamos con una peculiaridad, una ley que tiene un texto o un articulado de tamaño, pues resulta, a decirlo menos, peculiar, ¿no? Pero si podemos ir al fondo, bueno, pues, tenemos que hablar de algunos aspectos preliminares. El primero es que existen, por lo menos hasta esta fecha, que conozcamos al menos 2 textos del anteproyecto que son conocidos. Disculpen si hay un errorcito de tipeo. Una es de fecha pues, mucho más anterior y una más reciente, y ambas se podían localizar porque fueron incluso publicadas por tal efecto Cocuyo. Entonces, el primero que tenemos es un tema relacionado jurídica. ¿Cómo es posible que un anteproyecto de ley supuestamente emana del Consejo Legislativo del Estado de Miranda, tiene varias versiones y se pretenda someter a un proceso de consulta pública? El proceso de consulta pública está constitucionalmente previsto dentro del proceso de formación de las leyes, una vez que el proyecto es conocido, para que las comunidades, los sectores interesados puedan realmente pronunciarse en relación con el contenido del texto legal que se propone y hacer sugerencias de modificación. Pues bien, aquí no tenemos mucha idea y sin embargo han habido algunas reuniones en este punto. Yo tuve la oportunidad de hablar con Elías Santana largamente, incluso en su programa de radio, y él me decía con el gobernador, con algunos vecinos, como parte de este proceso, pero realmente el proceso formal de consulta pública dentro de lo que es la formación de la ley no está iniciado formalmente, convocado formalmente, sino que, bueno, formaría parte de los procesos de reuniones vecinales, participación protagónica del pueblo, entre comillas. El otro aspecto que es que el propio gobernador de Miranda ha señalado que él tiene la intención de hacer aprobar este texto según el 70 de la Constitución, cosa que ya por cierto en el pasado hizo. Una peculiaridad también, porque quien está hablando de una consulta a nivel referendario es el gobernador y no el órgano formal del que emanaría, que es el Consejo Legislativo del Estado. De modo que ahí tenemos otra peculiaridad. Ahora, más relevante de esto es que el proyecto en sus 2 versiones, que por cierto la primera era mucho peor que el segundo, pretende regular, restringir y condicionar el derecho a la asociación que está previsto en el 62 de la Constitución. Es decir, desde el momento mismo en que un texto normativo empieza a meterse en el contenido de las actividades de los condominios y de las asociaciones de vecinos, que ahora llaman otras instancias de participación vecinal, bueno, lo que te está diciendo de alguna manera cómo tienes ante tu vida societaria en el ámbito de tu comunidad, sea un inmueble en propiedad horizontal o sea una asociación vecinal. Y esto es realmente problemático porque en ambos proyectos, sobre todo en el primero más que en el segundo, habían disposiciones que incluso se metían a tratar la forma como debería incluso hasta sesionarse o integrarse en las juntas directivas de este condominio de las organizaciones de participación vecinal. Entonces, este derecho de asociación, además, no podemos olvidar que de alguna manera muy relacionado al derecho a la propiedad, sobre todo en el caso de la propiedad horizontal, porque es en esa junta de condominio en donde se ejecutan decisiones la asamblea propietaria del inmueble, sobre todo en relación a las áreas de uso común de todos los inmuebles, de todos los apartamentos, perdón, o de ellos. Recordemos
esta materia por la ciertamente vetusta ley de propiedad horizontal, pero que es actualmente vigente. Entonces, cuando hablamos de el derecho a la asociación a nivel vecinal y sobre todo condominial, estamos tocando también elementos relativos a la propia sobre todo que horizontal. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer ese Consejo Legislativo del Estado Miranda? Los consejos legislativos del Estado Miranda pueden legislar, pero únicamente sobre las materias que interesen local. Es decir, en este caso, al ámbito del Estado Miranda, según lo que dice el 162.1 de la Constitución. El Consejo Legislativo del Estado Miranda únicamente puede legislar sobre materias de interés del ámbito local de ese Estado. Y aquí quiero hacer un recordatorio. Después de la Constitución del 99, Venezuela forma ya no solo como un Estado federal, sino un Estado federal. El poder público está dividido en las ramas que ya conocemos, que es el ejecutivo, legislativo, judicial, el ciudadano y el poder electoral. Pero está distribuido entre los municipios, los estados y el poder público nacional. Pero eso no significa que nosotros tenemos por una especie de que tenemos en la cabeza, casi que desde el colegio, que eso es una relación de integración vertical. No es así, no es así. Son ámbitos territoriales que son paralelos con competencias funcionales distintas. Y son por la cual las materias que conforman la reserva legal de los consejos legislativos del Consejo Municipal o del Parlamento Nacional, es decir, de la Asamblea Nacional, es precisamente la distribución en función del interés local y no un tema de jerarquía. Pues bien, el problema que hay es que el derecho de asociación, el derecho de propiedad, efectivamente derechos que tienen que ser regulados o tratados evidentemente por una legislación nacional y no por una legislación municipal. Incluso esto está ratificado en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos Estadales, que si bien de sus competencias, cuando se desarrolla el 162 de la Constitución, se habla de actividades vecinales, en ningún caso puede llegar a actividad de la envergadura de este anteproyecto que trata, como les digo, nada más y nada menos que el derecho de asociación. De esta forma, pues se invade en este proyecto las competencias del Poder Público Nacional e incluso para estas instancias de participación vecinal y los condominios y muchas otras directrices que contiene el proyecto. Nótese aquí que obviamente estamos dentro de lo que significa la reserva legal del Poder Nacional de acuerdo del 187 del Constitución. Es decir, la regulación de los derechos de los ciudadanos tiene que tener un tratamiento uniforme y por eso es que según el 156 y el ese tratamiento nacional y corresponde evidentemente a la Asamblea Nacional el poder legislar en esa materia. Nótese aquí también, y esto es verdaderamente importante, esa reserva legal como tal excluye o retrae la competencia de los consejos legislativos esta materia, pero además tiene que ver con el aspecto jurídico positivo, sino que además es un tema que tiene que ver con el propio, incluso la propia racionalidad del proyecto. Y aquí quiero destacar el hecho de que se trate de, bueno, generaría, si esto se permitiese, que esta materia fuera tratada en cada uno de los estados o incluso en cada uno de los municipios que integran el Estado federal descentralizado, que es la República Bolivariana de Venezuela. Y
la pregunta que yo me hago es, bueno, si el gobernador del estado, el legislativo del estado tuviera competencia en esta materia, ellos pudieran crear una ley de propiedad horizontal para el propio estado Miranda, o una ley de consejos comunales para el propio estado Miranda. Y por ese camino llegaríamos al Código de Comercio del estado Miranda o la ley del trabajo del estado Miranda, la educación del estado Miranda. De manera que es más que evidente que estamos hablando de una materia que está fuera de los ámbitos de competencia del Consejo Legislativo del Estado. Invade competencia de los municipios por cuanto le impone obligaciones a los municipios en cuanto a la contribución y funcionamiento de ese fondo. Y resulta que, como decía antes, aquí no hay esto no es un tema de integración vertical. El Estado no se puede inmiscuir en la disposición, sino que tiene que respetar a su vez las competencias en el ámbito municipal. Y quiero aquí también aclarar otra cosa. Si hay algunas disposiciones del segundo proyecto y tienen su origen parcial número 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1999, que trataba de alguna forma esta materia, pero la trataba dentro del desarrollo de la ley actualmente derogada, al igual que el reglamento, y era producto de la que ejerce, de acuerdo a la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros Nacional. Y aún así estaba desarrollándose una ley orgánica dictada fue derogada, como estamos diciendo, y entonces se tomó parte de ese reglamento para construir este anteproyecto. Sin lugar a dudas, insisto, yo creo que esto es absolutamente inconstitucional. Creo que abriría además la puerta a un desorden normativo en materias muy importantes y por lo tanto esto solo bastaría para que este proyecto fuere desechado, fuere incluso declarado nulo si se demandara y un poder judicial capaz de someter realmente. Ahora, lo grave de esto es que el proyecto tiene algunos aspectos plausibles, un canto de sirena, donde se habla de asistencia a las instancias de participación vecinal, a los condominios, darle apoyo técnico, apoyo financiero a través de la creación de este fondo al cual Irma se va a referir claramente. Por cierto, ahí hay otro tema de inconstitucionalidad, porque todo lo relativo a ese fondo, a su administración, a su manejo, a todos los temas funcionales incluso, están remitidos a un reglamento posterior que dictará el gobernador del estado Miranda, con lo cual ni siquiera tiene tratamiento legislativo. Pero bueno, también define áreas de interés en materia de educación, seguridad, servicios públicos, ambiente. Hay todo un mecanismo para la presentación de proyectos, para el mejoras de las obras vecinales, presentar presupuestos, de obtener ese apoyo técnico y financiero al que me refería, la supuesta rendición de cuentas de las autoridades y una permanente interacción o colaboración de los vecinos con las autoridades oficiales sobre temas relevantes para la comunidad e incluso la realización de campañas coejecutadas entre ambas partes para temas sensibles. Entonces, quien ve eso dice, esto es una maravilla. ¿Okay? Y como les digo, hay un fondo, se dice que los recursos serán entre el 1% y el 3% de los ingresos de los estados, de los municipios. Es decir, una cantidad de aspectos que uno dice, bueno, ellos negarse a esto. Pero esa es la nieve dentro de la botella, pero que realmente lo que tiene en el fondo es un sustrato de veneno, porque, como les explicará Irma, a cambio de todos estos beneficios de las asociaciones de vecinos y de los consejos de los condominios, nótase, por ejemplo, solo por citar un aspecto, que por ejemplo se les prohíbe a las asociaciones de vecinos realizar actividades de contenido político. Entonces los vecinos no pueden invitar a un candidato a nada, o a alguien que esté aspirando a un cargo
por ejemplo, en el municipio, a escucharlo y a escuchar sus propuestas. Cosas de ese corte, pero lo más grave es el registro. Yo creo que hay aquí un tema de controlar el movimiento de las asociaciones vecinales, los condominios, hacer que se registre, ver quiénes son sus directivos, y además eso va a generar un clientelismo entre esas asociaciones y la administración de ese fondo, porque en la medida en que se den estos elementos de control como el registro y seguimiento de la actividad vecinal y se pueda decidir a quién se le financia o a quién no los proyectos, pues vendrá seguramente por supuesto una relación clientelar donde pues los vecinos tratarán de acoplarse en la medida de lo posible a las exigencias y directrices de la autoridad estatal para poder obtener el acceso al proyecto. Entonces, digamos, esto es muy delicado. Yo creo que quedó un elemento importante de control o un elemento. Esto no estaba, por lo menos, concebido de esa manera. El reglamento número 1 de orgánica del régimen municipal, sin duda, es inserto en la misma visión que ocurre con el caso de los consejos comunales, que es crear un vínculo directo entre el Estado y organizaciones vecinales o comunitarias. Yo no me quiero extender más ni en los aspectos positivos ni sobre todo en los aspectos negativos, porque no quiero invadir la materia que va a tratar la doctora Irma Lovera, pero bueno, de nuevo que pendiente para la parte de las preguntas y respuestas en cuanto pueda ser útil. Entonces, eso era lo que les quería compartir en este primer aspecto del tema que estamos analizando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafali. Muy interesante y adecuada su exposición, a pesar de los aspectos técnicos. Procedemos con la segunda parte de esta sesión con la doctora Irma Lovera, quien nos hará un recorrido sobre los aspectos resaltantes de la ley de condominios, de la denominada ley de condominios del Estado Miranda. Doctora Lovera, adelante. Una de las cosas más bonitas que ha sucedido con esta hermosa invitación y muy honrosa invitación de la Cámara de Caracas es que me llegó de la mano de mi amigo y colega doble, abogado y profesor de la Universidad Católica, el doctor Pedro Planchar, a quien le doy las gracias y además, como él hizo en su mail, le mando muchas bendiciones y buena salud. Lo que voy a hacer es una especie de recorrido sobre los artículos del proyecto de ley, los que me han parecido más resaltantes y, por qué no decirlo, más preocupantes. Lo primero que debo decir es algo que Juan Manuel ha dicho, que es que no existe un solo proyecto, pero yo pienso que es a propósito, porque si un gobernante quiere que el pueblo con toda libertad opine, le muestra un presupuesto, un proyecto en el cual estén contenidas todas las normas que se quieren discutir, aprobar o improbar. El primero de esos proyectos fue llamado de condominios y así se ha quedado popularmente denominado. El segundo, que está estructurado formalmente mucho mejor, pero que a mi manera de ver esconde una cantidad de normas que estaban en el primero y que en el segundo no las pusieron, pero que eso no significa que hayan desistido de ellas. Yo estoy segura que esas normas siguen allí guardaditas en una gaveta para sacarlas en el momento de la aprobación si llega al Consejo Legislativo de Miranda.
El segundo proyecto se llama Ley que regula la asistencia y apoyo a los condominios y demás instancias de participación vecinal en el Estado Bolivariano de Miranda y su fondo de financiamiento. Típico título a los que nos tiene acostumbrados este régimen que ya tiene 20 años poniéndole títulos rimbombantes a las leyes en vez de ponerle una cosa breve que todo el mundo la recuerde. Y por eso se sigue llamando popularmente Ley de Condominio del Estado Miranda. La estructura general del proyecto la voy a presentar, pero no como un esquema, sino con los comentarios. Lo primero es que el segundo artículo de ese segundo proyecto, y voy a referirme al proyecto sin mencionar si es segundo o primero, porque total es lo mismo, dice que esa ley va a ser obligatoria para personas naturales y personas jurídicas. Así que todo lo que ha comentado Juan Manuel Rafali y lo que yo les voy a comentar pasaría a ser obligaciones de los ciudadanos. Ese proyecto está en principio dirigido a los estratos A y B de la sociedad venezolana que vive, que habita en el estado Miranda. Es decir, están pretendiendo ayudar a quien menos ayuda necesita. Porque el estrato A de nuestra sociedad puede valerse por sí misma. Quizás el estrato B se podría pensar que necesita ayuda. Y no lo dudo, porque esa es la clase media profesional que se ha empobrecido de una manera escandalosa, particularmente durante los últimos 5 años. Esta ley crea lo que se llama un fondo intergubernamental. Y en el primer proyecto se habla claramente que la gobernación y los municipios deberán aportar fondos para conformar una especie de caja de ahorro, y también los condominios y las asociaciones civiles, las asociaciones de vecinos en particular. Pero el segundo proyecto no menciona a los condominios y a las asociaciones de vecinos, lo cual es muy capcioso, porque solamente la gobernación y los municipios van a reunir dinero para ayudar a todos esos objetivos que se propone la ley esta, y que además son como 15 objetivos, todos llenos de cosas absolutamente necesarias, y entre ellas los servicios públicos que debe brindar el Estado o debe brindar el municipio con su propia recaudación, no pidiéndole a los ciudadanos que además de pagar los impuestos, hagan cotizaciones a un fondo en particular. Se crea una oficina estatal y el fondo es una especie de instituto autónomo adscrito a la gobernación de Miranda. Esa oficina estatal es la que va a manejar administrativamente todo lo que se refiere a prioridades, ingresos, egresos, no solamente las prioridades de a quién se le va a dar ayuda, sino las prioridades en el sentido de lo que se va a recibir de fondos para esta nueva institución. Se crea un nuevo registro. Los venezolanos realmente, cada vez que se nos dice que hay un nuevo registro o que hay un nuevo censo, temblamos, porque ya tenemos una terrible experiencia de aquel apartheid que surgió a raíz de las firmas para que se realizara el referéndum revocatorio contra la presidencia de Hugo Chávez. Así que no voy a redundar en comentarios, pero sí
que serán los municipios los que deben reunir toda la información que les deben entregar las comunidades, pero no se dice qué información es la que van a pedir, lo cual nuevamente nos enciende las alarmas. Pero también dice el proyecto que toda la información recabada debe ser remitida a la gobernación del estado Miranda y que además debe ser actualizada al menos una vez al año. Y lo que ya señaló Juan Manuel Fali, que todo ese manejo se va a establecer por un reglamento que va a dictar la gobernación de Miranda, lo cual es una violencia a la reserva legal, porque todo lo que atañe a derechos de los ciudadanos no se puede regir por una circular, por una providencia o por un reglamento. Tiene que estar en la ley y de paso tiene que ser una ley nacional, pero esta pretende ser una ley estatal. Son muchas las cosas que estos proyectos no dicen y que tendrían que estar establecidos allí, como por ejemplo los criterios con los cuales se va a fijar el monto de las contribuciones de los ciudadanos, es decir, de los condominios y de las asociaciones de vecinos. Sí tiene unos porcentajes de los ingresos propios de los municipios y de la gobernación que deberán aportar entre el 1 y el 3% de sus ingresos propios. Pero a esto hay dos cosas muy importantes que decir. Los alcaldes, en una rueda de prensa que dieron para dar sus opiniones sobre este proyecto de ley, señalaron que en los últimos 3 años la recaudación de todos los municipios que estaban allí presentes, que fueron Chacao, Baruta, El Hatillo y Salias, había disminuido la recaudación en un 98%. Así que yo me pregunto, con esa tan mermada recaudación, ¿cómo van los municipios a aportar a un fondo que no van a manejar ellos y en los cuales escasamente tendrán una minoritaria opinión? Hay que señalar algo muy significativo, que el directorio de ese fondo, de ese instituto adscrito a la gobernación de Miranda, va a estar formado por 7 personas. Uno designado por el gobernador. Luego, las alcaldías deben presentar unas ternas para que el gobernador elija de esas ternas, pero por zonas. Entonces, por ejemplo, la zona Zamora el alcalde presentará su terna. Y cada una de esas zonas, cuando uno va a la página web del Consejo Nacional Electoral, donde están los resultados de las últimas elecciones municipales, se da cuenta que de 21 municipios que tiene Miranda, solamente 4 de los alcaldes no son del PSV o de sus partidos aliados al PSV. No podemos hablar de manera estricta de alcaldes de oposición, porque ellos son alcaldes de esas poblaciones que los eligieron, pero sabemos perfectamente que los más maltratados de todos los alcaldes y a quienes no les llega el situado y a quienes les niegan apoyos desde el Ejecutivo son los alcaldes que no están afiliados al partido de gobierno. Y sacando cuentas de 7 personas que van a integrar el directorio del fondo, solamente habría 2 que podrían ser de la visión opositora.
simplemente por los resultados de las elecciones. Así que el directorio se reúne con un quórum de 4, que pueden ser todos oficialistas, o pueden ser 3 y 1 de oposición. Pero las decisiones se toman por mayoría simple de los presentes. Es decir, que si hay un quórum de 4 y hay 1 de oposición, las decisiones se toman por los otros 3. Así que realmente es lo que se ha llamado un saludo a la bandera, que estén allí representantes de la oposición, porque su opinión no va a valer nada. Las decisiones se van a tomar como le convenga al gobernador y a esas otras personas que forman ese directorio. Otra de las cosas que no dice el proyecto es qué sucederá si un condominio o varias asociaciones de vecinos, aunque esté ya vigente esta ley, deciden no registrarse, o habiéndose registrado no suministran toda la información que se les está pidiendo, porque pueden considerar que parte de esa información viola la privacidad de sus vecinos, o que habiéndose registrado y habiendo suministrado la información decidan no cotizar, porque no puedan o porque no quieran. Los dos proyectos, ninguno de los dos menciona sanciones, pero de la manera como estamos ya acostumbrados a que legisla este régimen, sabemos que las sanciones van a estar presentes en esa ley en la que se apruebe en definitiva, si es que llegamos allí y si es que la ciudadanía no hace suficiente presión para que eso no suceda, que este es uno de los objetivos de divulgar el contenido de la ley. Vamos a tener sanciones para el que no se registre, para el que no suministre la información y para el que no cotice, porque como les dije, el artículo 2 dice que la ley va a ser obligatoria. Tampoco se menciona qué va a suceder con los fondos de reserva de los condominios. Y a esto me debo detener un momento, porque muchísimos condominios ya no tienen fondos de reserva. Primero, porque ahorrar en Venezuela es un mal negocio. Guardar dinero para que se devalúe es el peor negocio que se puede hacer. Entonces los condominios, cuando reúnen un dinero, inmediatamente lo gastan. Pero no lo gastan en fiestas, lo gastan en reparaciones y lo gastan en cosas necesarias. Así que la mayoría no tienen fondos de reserva. Hay algunos condominios que tienen fondos de reserva en dólares. ¿Qué va a pasar con esos fondos de reserva en dólares? Esto tampoco lo dice ninguno de los dos proyectos. Y ese dinero es un dinero que los copropietarios de esos condominios con gran esfuerzo han aportado, porque hoy día no hay ningún ciudadano venezolano a quien no le cueste un gran esfuerzo sacar dinero de su bolsillo para cosas comunes. Pero lo hacen o lo hacemos, porque yo estoy fuera, pero yo pago mi condominio, con gran esfuerzo y con un sentido de la mística de lo común, que es lo que veníamos aprendiendo los venezolanos, a que hay algo común que tenemos que cuidar. Y lo primero es las áreas comunes de nuestra propiedad, que es nuestro único patrimonio. El venezolano en general, en un porcentaje muy alto, su único patrimonio es su vivienda. Y por eso la cuida y por eso hace esfuerzos para pagar cuotas de condominio ordinarias y extraordinarias.
Así que no sabemos qué van a pasar con esos fondos de reserva si es que los hay. Uno de los grandes defectos de este proyecto es que burocratiza la toma de decisiones y los criterios sobre los cuales se van a tomar decisiones. Es decir, el fondo, vamos a suponer que tiene una cantidad de 1000 unidades de cualquier cosa. Esas 1000 unidades van a tener no menos de 5000 proyectos que le han sido presentados y que todos están solicitando las ayudas o los apoyos económicos para realizarlos. ¿Cuáles van a elegir? ¿Por la urgencia? ¿Por el monto? ¿Por la simpatía política? ¿A quién van a favorecer? Eso no está en los proyectos. No hay criterio para la asignación de las ayudas, lo cual es crucial. Eso debió ser el artículo 1 de este proyecto. Hay otra cosa que yo encuentro muy crítica, que es el artículo 49 del segundo proyecto, que se lo voy a leer porque no quiero que piensen que son prejuicios míos. Dice: las entidades regionales, municipales y locales podrán otorgar ayudas económicas a los condominios y demás instancias de participación vecinal para la ejecución de proyectos especiales. Para ello, podrán exigirles como condición el establecimiento dentro de su estructura de mecanismos adecuados de control y vigilancia internos. Díganme ustedes qué más necesitan saber para convencerse de que es un proyecto que lo que pretende es la intervención mediante control de los condominios y las asociaciones de vecinos. Creo que hay que pensárselo muy bien, porque si bien he dicho que en el segundo proyecto habían escondido algunas intenciones al no mencionar ciertos artículos como cuánto iban a aportar los condominios y las asociaciones vecinales, aquí se les fue la liebre, quedaron retratados. Yo te doy una ayuda siempre y cuando tú me permitas controlar tu condominio. Creo que no se necesitan más comentarios. Hay un aspecto de la situación actual del país. Todos los organismos públicos, desde la Presidencia de la República, gobernaciones todas, municipios todos, tienen presupuestos deficitarios. ¿Es que acaso este fondo será para complementar esos presupuestos deficitarios de la gobernación de Miranda? Se los dejo como una pregunta, porque entre los objetivos de los cuales el doctor Rafali mencionó algunos, están servicios públicos. Los servicios públicos no les corresponde a los ciudadanos financiarlos con cotizaciones a ningún fondo. Los ciudadanos financiamos esos servicios con nuestros impuestos. Y esto que están pretendiendo instaurar no es un impuesto, es una cotización. Se va a convertir la gobernación de Miranda en un banco, pero un banco que no está sometido a la ley de las instituciones bancarias, a los controles, que no va a pagar intereses, que no va a haber compensaciones seguras a cambio del dinero que se aporta, porque se va a comportar exactamente como un banco,
recibe cotizaciones del público y las asigna a quienes a su saber y entender le parece que es más importante. Un proyecto urgente, no, pero es que este otro es más urgente que el otro. ¿Y quién va a evaluar eso? Unas cabezas que están dirigidas por intereses de carácter político, esa no es una evaluación técnica. Así que muchos condominios y muchas asociaciones que hayan cotizado pueden quedarse sin ninguna ayuda, bien sea porque no se las ven o bien sea porque no estén dispuestos a dejarse controlar por el Fondo Intergubernamental de Ayudas del Estado Miranda. Creo que sería fundamental cerrar la exposición diciendo lo siguiente. La ley de propiedad horizontal ciertamente es del momento en que apenas comenzaba a nacer la propiedad horizontal, en que había mucha desconfianza, porque se decía, pero bueno, ¿y de qué voy a ser yo propietario si me compro un apartamento? Voy a ser propietario del aire que está dentro del apartamento porque ni siquiera las paredes son mías. Esos eran los criterios que había en los años 50. Es cierto que esa ley hay que modificarla, hay que modernizarla. Pero esta ley del Estado Miranda no es la reforma que requiere la ley de propiedad horizontal y tampoco es este el momento, la oportunidad para someter a modificación una ley tan importante en la cual los venezolanos tenemos nuestro patrimonio fundamental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lovera. Muy interesante su exposición sobre los aspectos más relevantes o resaltantes de esta ley. Bueno, el Comité de Asuntos Legales, en el cual estamos el doctor Pedro Planchar y mi persona, estamos muy agradecidos y les extendemos nuestras felicitaciones y agradecimientos por abordar un tema tan resbaladizo y que va a ser urgente para la vida de todos nosotros. Como todo, por la importancia que tiene el Estado Miranda, quizás empieza aquí y se extiende a todo el país, por lo que su ámbito de aplicación no debe ser despreciado de ninguna manera. Y también esto va en concurso con otras medidas que han venido tomando los alcaldes y gobernadores por su cuenta, fuera del diseño constitucional, invadiendo competencias y rigiendo la vida local y regional, que es un tema que causa profunda preocupación a este Comité de Asuntos Legales, especialmente, por ejemplo, en la aplicación de medidas del estado de excepción particulares que hemos visto, y este va a ser un tema, digamos, del ejercicio del poder legislativo regional y municipal que seguiremos tomando en este comité, y que este fue su exposición. Bueno, agradecidos con todos y con los invitados, en nombre del doctor Leonardo Palacios y el Comité Ejecutivo de la Cámara, en nombre de Adriana Borrego, en nombre de Pedro Planchar y en nombre de este abogado por la participación, concurso de todos en este comité, y los esperamos en las próximas actividades que realizaremos en este comité, y así como el resto de los comités de la Cámara, las cuales se anunciarán por las redes habituales, Twitter e Instagram de la Cámara de Caracas. Muy agradecido con todos y que pasen muy buen día. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.